Han pasado casi 2 años desde el último vídeo en Suiza. Y como aquella vez, vamos a exprimir el Interrail. Nos adentramos en los Alpes para conocer Zermatt, uno de los destinos turísticos más importantes y a muy poca distancia de uno de los símbolos del país. El tren es una buena manera de ir. Si vais en coche se tiene que quedar en Tess, pagando 16 euros de parking y otros 16 por cabeza por el billete de tren. Zermatt prohibió los vehículos de combustión en los 80, con excepciones para policía y emergencias. Para los demás solo se permiten unas pequeñas lanzaderas eléctricas. Dado que el día está despejado, vamos a cambiar el plan y subir a Sunnega. En la montaña las condiciones climáticas lo son todo. Si hay sol, no lo dejes para luego. Sunnega es el mirador más económico de los varios que rodean la ciudad. Apenas 24 francos, por los casi 70 de Rothon o los más de 100 de Gornergrat. Una vez arriba las vistas son espectaculares. Un cielo sin apenas nubes, y unos bancos de niebla que incrementaban el encanto del Matterhorn. Un ascensor nos baja las pistas de esquí, al lado del lago Laissy, sepultado bajo la nieve. Desde Sunnega se abre un balcón natural sobre los Alpes Peninos. Aquí se concentran algunos de los picos más altos de Europa. Se formaron hace unos 65 millones de años por la colisión de las placas africana y euroasiática. El Matterhorn, con 4.478 metros, no es el más alto, pero es el más reconocible. Su forma piramidal lo convierte en emblema de Suiza y en uno de los más fotografiados del mundo. Parece mentira que un tren suba por estas alturas, pero el Gornergrat-Bahn, que sale de Zermatt, nos lleva hasta ese pico. Es el primer tren cremallera eléctrico del mundo, inaugurado en 1898. Desde el Gornergrat se dominan más de 20 picos de 4.000 metros, incluido el Monte Rosa, la montaña más alta de Suiza. También alberga el observatorio astronómico más alto de Europa, el Kulm Hotel, que funciona también como hotel y restaurante. Pero nosotros estamos en Sunnega. Una ruta de senderismo popular es la de los 5 lagos, que hoy es imposible. El espesor de la nieve y su estado hacen que sea muy peligroso avanzar por ella. Quedará para otra ocasión la visita al Stellessee, el famoso lago espejo. Podemos acercarnos a una minúscula aldea, Findeln. Findeln fue un asentamiento estacional, donde las familias de Zermatt cultivaban y pastoreaban en verano. Sus construcciones de madera de alerce son ejemplos típicos de la arquitectura Balser. Hoy muchas de esas construcciones se han transformado en restaurantes y alojamientos. Zermatt es hoy uno de los grandes centros alpinos de Europa. Su atractivo no se limita al Matterhorn. Aquí se encuentran más de 300 kilómetros de pistas, conectadas con Cervinia en Italia, lo que convierte la estación en un dominio internacional. El glaciar de Thiodul permite esquiar incluso en verano, algo único en los Alpes. Vamos a dejar Sunnega, donde me hubiera gustado pasar más tiempo, y vamos a bajar a Zermatt. Una última vista al Matterhorn y tomamos el funicular. Antes de convertirse en destino internacional, Zermatt fue un pueblo agrícola aislado en el valle del Mattertel. Y ese pueblo aún existe, entre chalés y hoteles. Lo veremos en un momento. Tras un corto paseo al lado del río Mattervispa, uno de los 2 brazos principales del Vispa. Nace de los glaciares del Gorner y otros afluentes del valle del Mattertel, se une más abajo con el Sasse Vispa, para finalmente desembocar en el Ródano. Estas lanzaderas son el único medio de transporte motorizado y se usan para mover material o pasajeros. Ya estamos en la calle Hinterdorfstrasse, donde el viejo Zermatt aún existe. Viejas casas de alerce y graneros que recuerdan a los hórreos gallegos y asturianos, que incluso tienen rataqueras o tornarratos, sobreviven casi escondidos entre hoteles de lujo y casas modernas. En el corazón de Zermatt se alza la iglesia de San Mauricio. Reconstruida en 1916 sobre una parroquia más antigua, su torre campanario marca el centro del pueblo. Detrás de la iglesia está el cementerio de los alpinistas. Aquí se recuerdan más de 50 montañeros que murieron en los picos de Zermatt, sobre todo en el Matterhorn. Entre ellos, 4 de los 7 que hicieron la primera ascensión en 1865 y no sobrevivieron al descenso. Las lápidas muestran nombres, nacionalidades y fechas, incluso de quienes no fueron recuperados.
Hasta aquí el paseo de hoy. En futuros vídeos seguiremos explorando Suiza a lomos del tren. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.